Continuamos con estos videos. Eh, Recuerden que aquí se hace la identificación de los peligros. Hablamos de los peligros de tipo microbiológicos o biológicos, los químicos y los físicos, las medidas preventivas y vienen los ejemplos, ¿sí? Entonces, va a haber los formatos. Necesito que sí los estén llenando conforme vayan avanzando en su proceso, por favor. Vamos a la segunda parte de este análisis de peligros, en donde les comentaba que tiene que ver con la severidad y la probabilidad de ocurrencia. Esto que tenemos aquí es una matriz de ranking cualitativo causado por un peligro en un alimento, y lo utilizó el Servicio de Marina de Canadá en el 2008, y de hecho fue evaluada por muchas personas, y además instituciones grandes la han adoptado, instituciones que son este, instituciones reglamentarias en el mundo como FAO, y esto lo tiene publicado en su página del Códex. ¿En qué consiste esta tabla de análisis de peligros? Yo ya la llené, está llena, y quedan como coordenadas, porque esto es un cuadro de doble entrada, es una matriz de doble entrada, si ustedes se fijan. Y entonces, hay que identificar el flujo el paso en el proceso, como lo vimos. Voy a tratar de regresarme rápido para que ustedes vean recepción de materias primas, es la fase del proceso. Y entonces ahí preguntamos cuál es la probabilidad de ocurrencia de un peligro microbiológico, de un peligro químico o de un peligro físico. Entonces dice la probabilidad de ocurrencia de que a la recepción de la materia prima tenga yo un peligro microbiológico, pues es remoto, es bajo, es medio o es alto, que es la clasificación. Y la severidad de daño, como ya lo habíamos mencionado en algunas otras presentaciones, tiene que ver con el daño que causan. La severidad alta es cuando pues pueden fallecer la gente que consume los alimentos. Entonces esa sería una severidad muy alta. La media sería cuando para uno en un hospital, que realmente no fallece uno. Y la baja sería un daño que simplemente se puede corregir de manera muy sencilla, a veces sin ir al médico, ¿no? Te quitas una lesión, como lo habíamos comentado, cuando come algunos frijoles y le sale una piedra y se lesiona, ¿no? Y es el dolor momentáneo, a lo mejor se quebra y tienes que ir al dentista, pero no pasa más allá de que te tengan que hospitalizar, o no paras allá en Camposanto, en el Panteón, ¿no? Entonces, esas son las severidades que tiene esta tabla. Y por poner un ejemplo de lo real que puede ser, si estamos hablando de vegetales que sabemos que tienen una probabilidad alta de contener eh, agroquímicos no autorizados, la severidad es alta. Entonces, la probabilidad de ocurrencia, dependiendo de qué tan capacitada esté la gente, qué tantos programas de inocuidad se estén avanzando y estén desarrollando. Porque si tiene una probabilidad alta y una severidad alta, bueno, va a caer en esta coordenada en donde está la doble A, y entonces es un peligro altamente alto, y eso pues hay que controlarlo seriamente, ¿no? Y si llegara a ser, hablando de esta fase del proceso que mencionábamos, que la probabilidad de ocurrencia sea remota, es decir, que todo el tiempo se está revisando la materia prima, pero de repente pues se pasó, es remoto, casi no sucede, pero la severidad es alta, entonces sería altamente remoto. Si es baja, altamente bajo; si es media, altamente medio. Pero nosotros debemos de hacer ese ejercicio, y obviamente sí cuadrar en qué parte de estas letras que ya puse yo aquí va a caer la probabilidad de que ocurra y la severidad de daño de que ocurra el peligro como tal. Y en eso consiste más que nada el análisis de peligro en las dos fracciones. Primero identificas y después evalúas. Quisiera yo hacer un burdo ejemplo, porque no es real, pero pudiera presentarse. Si yo tengo una fase del proceso en donde yo recibo jitomates y entrego a lo mejor puré,
Entonces puedo evaluar que la probabilidad de ocurrencia de que el jitomate traiga una astilla de madera porque lo transportaron en cajas de madera, pues puede ser baja, ¿sí? Y la severidad puede ser media, porque si alguien muerde un jitomate crudo, puede que al interior tenga la astilla y se le clave en el paladar, ¿no? Y eso a lo mejor requiere que sí vayan al hospital para poder extraer de una manera segura ese daño físico, y entonces sería medianamente bajo el peligro. Así son los ejemplos que nosotros tenemos que poner, que tenemos que ir revisando, dependiendo del producto, lo vuelvo a repetirlo, dependiendo del producto que todos ustedes escojan. Entonces, a partir de ese momento, pues podrán hacer este análisis de peligros y reconocer cuál es la severidad de daño y la probabilidad de ocurrencia. Recuerden que no es nada más un invento, sino tenemos que buscar bibliografía en donde diga qué tanta gente se presenta con estas lesiones. ¿En dónde lo vamos a buscar? Lo pueden buscar en los sistemas de vigilancia epidemiológica, que ahí pueden salir, o también lo podemos valorar con las tablas de información que está sobre las enfermedades que se han presentado y por qué se han presentado, ¿no? Pues que tenemos mucha enfermedad, mucho cáncer por agroquímico. Entonces, en base a la población, determinamos que es alto. Entonces, aquí nos va dando precisamente esa forma de poder evaluar el peligro. Entonces, eso es el análisis de peligros como tal. Me voy a regresar nuevamente porque sé que a veces suele quedar un poco suelto. Vuelvo a repetirlo. El análisis de peligros incluye dos fases: la identificación del peligro, y acuérdense que para identificar el peligro necesitamos saber qué es un peligro físico, un peligro químico o un peligro biológico, que no se les olvide, y la evaluación del peligro que se va haciendo con la tabla de ranking cualitativo. Entonces, dependiendo de su proceso, tendrán que identificar el peligro. Recuerden que ya estamos haciendo una identificación de peligros desde que hacemos el diagrama de flujo, ¿sí? Si yo tengo mucha gente que no está capacitada, que no se sabe lavar las manos, pero además en los resultados médicos me dicen que tienen salmonela o que son portadores de salmonela, pues entonces ahí se eleva el peligro, hay un riesgo mayor si ellos empiezan a preparar alimentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y la evaluación, que es la tabla como tal, la tabla que nos dice cuál es la probabilidad de ocurrencia y la severidad de daño. Entonces, recuerden que ahí van a estar en la plataforma esta forma de hacer la identificación del peligro. Entonces, a mí me gustaría que ustedes lo hicieran en base a su flujograma. Si ustedes ya identificaron un punto crítico de control, pues lo pasen por esto, que de todos modos, fíjense bien, hay una comprobación para saber si es correcto o no nuestro punto crítico de control, es decir, lo que debemos de estar controlando continuamente. Y hay un sinfín de ejemplos para estas actividades. Ahora bien, vamos a brincar a los puntos críticos de control, que también hablan de esa parte que se debe de controlar, y hay que definirlo, ¿sí? ¿Qué es un punto crítico de control? Bueno, se dice que es un paso en el proceso donde se puede aplicar un control, y el cual además es esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad alimentaria, pero además debemos de reducirlo a un nivel inofensivo. Y entonces, bueno, si ustedes se fijan en la diapositiva, hay dos personas y un pedazo de pizza con algunos contaminantes físicos como tal, ¿sí? Entonces, aquí el peligro, pues son las partes de metal. ¿De dónde salieron? Pudieron haber salido de la máquina en donde se cocina. Entonces, ¿cómo hay que eliminar ese peligro? Bueno, pues a lo mejor dándole mantenimiento a la máquina, evitando que las partes estén sueltas, en fin, se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? Pero este es parte del punto crítico de control. Hay un paso del proceso. El paso del proceso fue cuando se cocinó, y entonces ahí le cayó el peligro físico. Las diferencias entre un punto crítico de control y un punto de control.
Miren, los puntos de control son como aduanas de cualquier etapa del proceso en donde podemos controlar los factores físicos, químicos y microbiológicos. En la recepción de materia prima puede ser un punto de control, es una aduana en donde tú determinas si pasa o no pasa, si viene contaminado no pasa, si está libre de contaminantes pasa. Pero recordemos que el punto crítico de control es totalmente distinto al punto de control, porque el punto crítico de control ya se encuentra en una etapa en la cual nosotros podemos controlar que es esencial para prevenir o eliminar un peligro que se presente en los alimentos, y además debemos de reducirlo a un nivel aceptable. Entonces, espero vaya quedando claro lo del punto crítico de control, porque ya que tenemos la determinación de los puntos críticos de control, nos va a ayudar muchísimo en nuestro análisis. Hay que hacer una identificación completa y exacta. Hay que utilizar la información obtenida durante el análisis de peligros, porque eso es la base de la determinación de los puntos críticos de control. Y vamos a utilizar el árbol de decisiones para determinar los puntos críticos de control. Es decir, no porque ya me salieron puntos críticos de control son todos, sino todavía viene otra parte en donde vamos a reforzar esa parte. Recuerden también que no sustituye el conocimiento, no se sustituye el conocimiento o la experiencia. ¿Qué se refiere con esta parte de no sustituye el conocimiento o la experiencia? Mucha gente tiene años trabajando en los alimentos, en las empresas de alimentos, y ellos dicen: es que yo tengo toda la experiencia del mundo, pero si no tiene el conocimiento de la inocuidad no puede hacer nada ante un problema real. Entonces, ojo con esa parte. Y bueno, posteriormente hay que identificar los peligros físicos, los biológicos, los químicos potenciales, en los puntos donde puede entrar en el proceso, evaluar la importancia de estos peligros, relativa severidad de daño y el peligro que tiene cada uno de ellos. Hay que utilizar el árbol de decisiones para los puntos críticos de control. Entonces, en este ejercicio número 2 hay que verificar su diagrama de flujo, que obviamente ya lo hemos comentado, listar los peligros biológicos, físicos y químicos en la identificación que se hace. Después van a determinar cuáles son los peligros significativos, cuánta severidad de daño pueden causar y cómo se van a controlar, ya sea que aumentemos los procedimientos operativos estandarizados de sanitización o los prerequisitos que pueden ser las buenas prácticas. También hay que identificar las medidas preventivas para el control de los peligros, que ya también se mencionó, y para cada paso del proceso donde exista un peligro significativo, utilizar el árbol de decisiones y el sentido común para determinar si es un punto crítico de control o no. Y entonces aquí viene el árbol de decisiones. Este árbol de decisiones nos indica cómo vamos a determinar si en el ejemplo que teníamos con anterioridad, la fase del proceso, que es la 1, representa un peligro físico, químico o microbiológico. Tendríamos pues que pasarlo por aquí y decir: en la recepción de materia prima existen las medidas preventivas y de control. Si la respuesta es no, pues es necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad, ¿sí? Si ya se tiene, se modifica la fase del proceso del producto y entonces continuamos. ¿Existe en la entrada o en la recepción de materias primas medidas preventivas del control? Si la respuesta es sí, entonces nos pasamos a la siguiente pregunta, en donde dice: ¿ha sido específicamente concebida la fase de la recepción de materia prima para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca un peligro? Pues vemos en el ejemplo que sí, ¿no? Porque ahí te permite conocerlo. Y entonces decimos: si es sí, la respuesta es un punto crítico de control. Pero si decimos que no, deberíamos de pasar a la siguiente pregunta, en donde dice: ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados en niveles superiores a los aceptables, o podrían estos aumentar hasta niveles inaceptables? Y estoy hablando de la recepción de la materia prima. Si la respuesta es no, entonces nos debemos de detener y decir: no, no es un punto crítico de control. Pero si la respuesta es sí, como tal, nos debemos de hacer otra pregunta. En la recepción de la materia prima, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable la probabilidad
de que se produzca en una fase posterior? Si la respuesta es sí, alto, no es un punto crítico de control. Si la respuesta es no,